Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido cáncer. Este es un cuenco tibetano, ¿vale? Si me dice, Richard, ¿dónde consigues estas cosas? En Instagram yo voy a poner lo que es la dirección. Estoy como también Tarot Las Cartas No Mienten, ¿vale, corazón? ¿Por qué tengo este cuenco tibetano aquí? Porque es importante limpiar las cartas, cariño. Si no lo sabes, mi cangrejito. Porque piensa que yo hago muchas lecturas. Y al ser muchas lecturas, prácticamente esa energía de cada signo se queda. Por eso es importante limpiar las cartas constantemente y lo voy a hacer a través de este cuenco tibetano porque vibra lo que es una frecuencia para poder limpiar. Muy bien, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Muy bien, corazón. Escucha este mensaje, cáncer. Si tú, mi querido cáncer, cuando he hecho lo que es el sonido del cuenco, si me dices, Richard, ¿por qué justo cuando yo he hecho lo que es el sonido, he sentido lo que es una molestia en mi cuerpo? Quizás dolor de cabeza, muscular, o de repente has querido inclusive ganas de vomitar. Te está diciendo, cariño, que hay algo que tienes que corregir. Si a ti constantemente te duele en ese lugar, mejor ve al médico. Porque también, corazón, la frecuencia llega en los puntos débiles del cuerpo. Si tú de repente, cariño, tienes ganas de vomitar, quiere decir que tienes mucha tensión, mucho estrés, cariño. Y de esta manera, poco a poco va disipando ese mal, mi querido cáncer. Es muy importante que sepas cómo funcionan los cuencos también. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido cáncer. Vamos a ver, cariño, el tarot Z. Carta guía, carta consejo. Empezamos, corazón. Me sale la carta de la reina de oros, cariño. Una carta preciosa, la reina de copas, perdón, me he confundido. Una carta preciosa, cariño. La reina de copas es una carta que se siente realizado, realizada. Es una carta, cariño, que quiere algo verdadero. También está representado con las madres, también, y con los padres. Pero si tú te das cuenta, mi querido cáncer, esta reina de copas es como si estuviera en un campo santo. Es como si estuvieran de repente velando a esta reina, mi querido cáncer. ¿Sabes qué siento, mi querido cáncer? Siento que muchos de ustedes posiblemente me dice, Richard, yo deseo un amor verdadero. Yo deseo estar en paz conmigo mismo. Yo deseo lo mejor para el mundo. Pero no te sientes realizado. No te sientes realizada, cáncer. O simplemente no te sientes correspondido, correspondida por una persona. O de repente, no todo tiene que ser amor de pareja. Quizás me dice Richard, yo trato de ser buen hijo, yo trato de ser buena madre, buen amigo, buen compañero, buena pareja, pero siento como que estoy
perdiendo tiempo. Siento como que estoy invirtiendo, como dice en esa frase, combustible en gallinazo. Como que no obtienes una recompensa, como que no obtienes una valoración. Cáncer. O tú de repente, mi querido cáncer, estás atrapada a lo que es en una relación o estás atrapado a lo que es en una relación y no eres feliz. O lo tienes todo. A lo mejor tienes un trabajo, a lo mejor, cariño, tienes familia, estás en un país maravilloso, pero es como que hay algo que te falta, cáncer, para que tú te sientas realizado, realizada. Hay algo que no va bien, pero tú estás buscando felicidad, tú estás buscando tranquilidad, tú estás buscando a la persona ideal, pero algo falta, cáncer, te dice. Es muy importante, mi querido cáncer, también el amor propio, el autoestima. Es muy importante que no pierdas tu fe. Es muy importante, cariño, que tú también te deas tu lugar. Que tú te deas, cariño, tu valor. Porque a lo mejor, mi querido cáncer, tú estás con una persona que por más que tú intentas hacer muchas cosas, esta persona no te corresponde. O esta persona, cariño, no es consciente del esfuerzo que tú haces. Por eso te dice, tú tienes que buscar algo real. Porque esta carta mismo lo dice, cáncer, eres la reina de copas. Te mereces tu rey de copas, cáncer. Te mereces algo verdadero, te mereces algo más. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Te mereces un reconocimiento en tu trabajo, en tu proyecto, en los estudios, con tus amistades, con tu entorno, cáncer. Eso es lo que te está diciendo la carta de la reina de copas. Dependiendo de las cartas que me salgan ahora también, puede tener muchos otros significados. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido cáncer, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta cayó. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, mi querido cáncer. ¿Sabes qué siento, cáncer? Muchos de ustedes, posiblemente tu gran sueño o tu preocupación, puede estar relacionado con tus sueños materiales, tus proyectos. A lo mejor tú estás poniendo mucha energía, mucha dedicación en tu trabajo, en tus estudios, en tus proyectos, cáncer. Y puede ser que tú me dices, Richard, no está saliendo como yo espero. O de repente me dices, Richard, ¿qué más puedo hacer para que las cosas cambien, para que la vibración sea diferente? ¿Qué más puedo hacer, cariño? Es como que estás buscando salir adelante. Es como que estás buscando sentirte realizado, realizada. Es como que estás buscando tu felicidad. Voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. La carta, cariño, del 4 de bastos. En algún momento, mi querido cáncer, cuando tú de repente tienes un mal día, o estás un poco deprimido, o algo ha salido mal, es como que te acuerdas de una persona en concreto. Es como que piensas y dices, ¿cómo será su vida? ¿Estarán bien? ¿Se acordarán de mí en algún momento? ¿Lo volveré a ver a esta persona? ¿Qué será de su vida? En algún momento esta persona vendrá para recuperar la amistad, para recuperar lo que tuvieron, o simplemente, cariño, para desearse lo mejor. Es como que te viene el recuerdo, pero te pasa puntualmente, cada vez que a lo mejor tienes un mal día, o cada vez que a lo mejor tú llegas a casa y te das cuenta que estás solo, que estás sola. Y quizá de repente algunos de ustedes, mi querido cáncer, están acompañados, acompañadas, familia, entorno, o tienes pareja. Pero es como que tú necesitas saber de una persona. Es como que quizá de repente ya no buscas ni pareja, ni tener una relación con él o con ella. Lo único que quieres es darle un abrazo.
Lo único que quieres, cariño, es decirle, todo está bien. Hay que recuperar la amistad. O quería saber si tú estás bien. Y esto, mi querido Cáncer, también puede ser lo que es un mensaje espejo. Que en algún momento hay una persona que te piensa. Que en algún momento hay una persona que quizás no quiere volver contigo como pareja, pero le gustaría saber si tú estás bien. Le gustaría saber si tú eres feliz. Y creo que esto pasa tanto para ti como para la otra persona. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que ellos también tienen sus momentos difíciles, que ellos también tienen sus momentos de tristeza. Y vuelvo a recargar, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor esta energía puede estar relacionada con tus hijos, una persona que está en la distancia, un amigo, una amiga, una persona que para ti ha sido especial o sigue siendo especial. ¿Te gustaría abrazarles? Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir, Cáncer? Vamos a ver, cariño. La carta del Rey de Espadas, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que a veces ustedes tienen como esa sensación de ahogo. Tienes como esa sensación en la cual te preocupa. Es como que en estos momentos te noto como algo extraño, algo extraña. Te noto como algo desanimado, desanimada. Como que a veces de la nada quizás tienes como ataques de ansiedad. Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que hay un grupo de ustedes que se está refugiando en la oración. Hay un grupo de ustedes que está pidiendo a Dios, a los ángeles o a un ser de luz. Es como que estás diciendo, por favor, no me abandones. Por favor, necesito tu ayuda. Algunos de ustedes, mi querido Cáncer, es como que hubieran despertado con una depresión. Es como que estuvieras arrastrando esa depresión. Y estás pidiendo ayuda. Lo importante, mi querido Cáncer, es que tú te das cuenta que algo está pasando. Lo importante, mi querido Cáncer, que tú estás pidiendo ayuda. Eso habla muy bien de ti. Eso habla de tu humildad. Tú sabes que necesitas ayuda, Cáncer. Y no de las personas físicas, sino más de la parte espiritual, Cáncer. Tú estás necesitando ayuda de la parte espiritual. Tú necesitas recuperar tu fe. Tú necesitas recuperar tu confianza. Tú necesitas recuperar tu autoestima, Cáncer. Tú estás ahora... Es como que hay un grupo que ha reaccionado y dice, ¿por qué me lo paso siempre sufriendo? ¿Por qué me lo paso siempre luchando? ¿Por qué mejor no vivo mi presente, mi momento? O ha llegado un punto en tu vida, Cáncer, en la cual tú quieres desconectar, en la cual de repente te das cuenta que lo que tú creías que era importante no es importante. Y quizás de repente lo más importante, cariño, es lo que tú has dejado. Puede ser familia, puede ser casa, puede ser de repente tu antiguo trabajo. Siento como que quieres cambiar, Cáncer. A pesar de tus recuerdos, a pesar que a veces tienes, como se dice, esos momentos malos en la cual te aferras a la vida, en la cual te aferras a seguir adelante. Vamos a continuar, mi cangrejito. La carta del 7 de copas, que nos hablan de oportunidades. Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que el mundo no se detiene. El mundo da vuelta. Si hay una persona, mi querido Cáncer, que tú realmente sientes que es para ti, esta persona volverá a pedirte lo que es una oportunidad. O tú de repente, mi querido Cáncer, vas a buscar a una persona para pedir una oportunidad. Y esto no te hace débil, ni tampoco hace débil a la otra persona. Al contrario, les hace personas muy inteligentes, Cáncer. ¿Por qué? Porque, cariño, en esta vida, mi querido Cáncer, el orgullo no te lleva a nada. No. A veces por el orgullo dejamos pasar
al gran amor de nuestra vida. A veces por orgullo o cariño dejamos de hablarnos con un amigo, con una amiga. A veces por orgullo o cariño no aceptamos la ayuda de los demás. Y eso es malo, Cáncer. Eso es malo. Entonces yo siento que aquí hay un despertar de tu parte, un despertar de ellos. Van a pedir disculpas y eso les hace grandes, Cáncer. Eso le hace importante. Porque la carta de 7 de copas son cartas de oportunidades y está relacionado con los sentimientos. Son cartas de pedir perdón. Y no hagas ese comentario, no digas, eso es lo que yo quería, Richard. Que venga, que se arrastre, que me pida perdón. No, no, corazón. Tú lo que tienes que decir, Cáncer, acepto que venga a pedir perdón para así cerrar este ciclo, para no vivir con ese resentimiento, para no estar vibrando mal. Necesito, Richard, continuar, necesito avanzar, necesito ser feliz, necesito lograr mis sueños. Por eso que acepto su perdón y por eso que también yo voy a pedir perdón. Cáncer. Siento que en esta semana, mi querido Cáncer, vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva, porque también sale lo que es tu elemento, la luna. Siento que posiblemente vas a estar soñando a esa persona. Posiblemente vas a estar recordando a esa persona, Cáncer. Posiblemente vas a saber algo de esta persona o hay una música que te relaciona a él o a ella. Siento que el contacto aparece. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Porque esta carta de la reina de copas, cariño, es la reina del amor. Es la diosa del amor. Es prácticamente la energía de la reconciliación, la energía de darse lo que es una oportunidad, la energía de sentirse vivo, Cáncer. Esto representa a la reina del amor. Vamos a ver un mensaje del arcángel que me dice Cáncer. Pero antes de eso, voy a canalizar. Voy a limpiar las cartas. Quiero que tus ángeles hablen. No quiero hablar yo. Quiero que tus arcángeles, tus ángeles, los seres de luz hablen. Quiero que hablen ellos, no yo. Vamos a ver. Empezamos, Cáncer. No sé por qué siento que alguien dice, dile que no soy culpable. Dile que es mi gran amor. Tengo miedo, me dice. Me gustaría pedir perdón. Esa persona tuvo un accidente hace tiempo ahora. Tuvo lo que es un accidente porque estoy viendo como que lo están atendiendo, Cáncer. En algún momento de su vida tuvo lo que es un accidente. Siento que esta persona quería tenerte ahí, Cáncer, pero por algún motivo tú no estabas. Algo pasó. Le dolió. Le dolió mucho tu ausencia, Cáncer, mucho. Siento que te dice, Cáncer, perdona por no ser valiente. Tú fuiste y serás siempre mi gran amor, pero perdona por no ser valiente, me dice. Otra vez me repite, tuve miedo. Me dice también por qué no me quisiste escuchar. ¿Por qué no me diste una oportunidad? Me dan a entender como que esta persona te engañó. Y tú dijiste no, se acabó.
¿Por qué no me diste una oportunidad? Dice. Ahora no soy feliz, nunca lo seré. Tengo hijos, me dice. Tengo hijos, me está diciendo Cáncer. Tengo hijos y tú lo sabes. Quiero estar a tu lado. ¿Alguno de ustedes está sintiendo dolores de cabeza? Quizás por el recuerdo de esta persona. Un dolor lo que es en el vientre también. Hay un dolor en el vientre. Puede ser los sentimientos, Cáncer. Hay un dolor en el vientre que tienes. Mucha preocupación por el dinero, Cáncer. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar de casa, de país? ¿Quieres hacer un cambio? Siento que algunos me dicen, Richard, ya no me preocupa el amor. Quiero hacer un cambio. La letra F. La letra F me sale. La letra E. Me dice que tengas cuidado. Cuidado, me dice también. Alguien te toca mucho. Es una energía. Hay una energía que te toca, Cáncer. Tienes algo en casa, sinceramente. Hay algo que tienes en casa y tú lo sabes, de repente lo sientes. Lo estás sintiendo tú, Cáncer. En casa hay algo en casa. Hay algo. O tienes pesadilla o tienes esa impresión que hay algo. Hay alguien que dice perdón por ser infiel. Perdón, dice, perdón. Hay una tristeza. Siento una tristeza, Cáncer. Hay alguien que no está en esta tierra. Siento una tristeza. Ojos cerrados. Voy a sacar lo que es iniciales. Un momento. Voy a sacar iniciales. Pero lo voy a hacer a ojos cerrados, ¿vale? Iniciales. A ver. Dame unas iniciales de esas personas que ya no están en esta tierra que quieren hablar. Hay otro que cayó por aquí. Vale. La letra E, la letra Z, la letra D, la letra Z otra vez, la letra Y, cariño. Coincide con alguna letra de su nombre, apellido. Cuando he abierto los ojos, mi querido Cáncer, he visto como una sombra negra que va rápido, que puede estar relacionado con coches, con motos. No sé si a lo mejor de repente a una persona que tú conocías mucho, le encantaba mucho los coches, los motos. Vamos a ver. Mensaje de tu arcángel, cariño. Dice, Victoria, escucha corazón. El arcángel Sandolfo, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén tu fe. Algo que tú has estado buscando, algo que tú estás esperando, Cáncer, se va a cumplir, mi querido Cáncer. Algo que tú has estado pidiendo con mucha humildad, se va a cumplir, mi querido Cáncer. Verás, te acordarás que se va a cumplir, Cáncer. Hay algo que llega. Te viene una celebración, Cáncer. Hay una celebración que viene. En el dinero, en el amor, hay una celebración que te viene, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? A ver. Quiero sacar lo que es una carta. Quiero saber qué es lo que sienten ellos y ellas. ¿Por qué te piden constantemente perdón?
¿Por qué constantemente dicen, lo siento? ¿Por qué dicen que tú no le has dado una oportunidad? Vamos a ver, cariño. Voy a canalizar, voy a sacar una carta, especialmente una carta. Quiero que te muestre en figura. Quiero que te dé a la señal en figura. Aquí siempre se queda el sonido. Siento un olor, pero es un olor suave, como un olor a sport. No es un olor de oficina, porque para cada evento hay un perfume, pero es un perfume como muy sport, muy juvenil, muy fresco, Cáncer. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude con los ojos cerrados. Muy bien. Veo alas, Sagitario. Sagitario está presente por aquí. ¡Wow! Y salió alas. Mira. El ego. Ilusión, dependencia, materialismo. La persona que ha hablado, la persona con la cual hemos sentido en la canalización, o está atrapado lo que es en una familia, la cual no es feliz, o en una relación por conveniencia, porque sale ego, cariño. Siento también, mi querido Cáncer, que esta persona le cuesta salir de su zona de confort, cariño. Es un personaje que quizás también está atrapado o atrapada por los hijos. Por los hijos. Es como que en algún momento tú le hubieras ofrecido una oportunidad de vivir juntos, una oportunidad de salir al mundo juntos, Cáncer. Pero es como que esta persona tenía miedo de repente a salir al mundo, tenía miedo de repente a que conozcan tu historia, tu amor, tu relación con esta persona. Porque este pájaro se queda en la jaula, ¿te das cuenta? Y dice ego, ilusión, dependencia, materialismo. Es como que esta persona en algún momento te dijo que estaba ilusionado por ti, que te amaba, que te quería, que tú eras todo en su vida. Pero al momento del acto no te lo ha demostrado así, Cáncer. Es como que tú hubieras hecho planes con esta persona, pero al momento del acto se tiró para atrás. Ejemplo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo con esta persona teníamos planes de vivir juntos, de viajar, de empezar lo que es una nueva vida. Esta persona te dijo, sí, vamos a ir juntos, vamos a vivir juntos, yo te quiero estar contigo. Y luego algo pasó que se echó para atrás. Es como que todo lo que vosotros habían construido se terminó. Y actualmente, mi querido Cáncer, este hombre o esta mujer se arrepiente. Se arrepiente porque sale dependencia, materialismo. Está atrapado o atrapada en una relación, ya sea por dinero o porque cariño sabe que no le queda otra cosa. Cáncer. Por eso que esta persona pide perdón, porque esta persona no es feliz. Es como un ave que le han cortado las alas. No tiene opinión, no tiene voz propia, no puede hacer lo que realmente quiere, lo que realmente siente, Cáncer. No puede, por el qué dirán, por la familia, por los hijos. No puede, cariño. No renuncia de repente a lo material. Prefiere ser infeliz, sea hombre, sea mujer, y no renuncia a lo material, Cáncer. Eso es lo que está pasando, mi querido Cáncer. El ego, el miedo, la dependencia es lo que lo tiene así. Características, Cáncer. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Me sale la carta de las de bastos. ¿Estás sintiendo lo que es una conexión con una persona de elemento fuego? O simplemente, cariño, hay un mensaje que te quieren entregar a través de los sueños. Tienes que hacer caso porque tiene lo que es el tercer ojo. Fíjate, aquí sale el tercer ojo. Tu intuición, Cáncer. Lo que te diga tu intuición, lo que te diga esa vocecita interna es lo correcto. Puede ser que estás lidiando con una persona que es mayor de 30 años.
O de repente, cariño, es una persona que físicamente es muy atractivo, muy atractiva, se cuida también su estado físico. La carta de la luna, cariño. Siento que muchos de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser que están sintiendo que la persona que te interesa tiene un problema. O de repente, corazón, tú estás sintiendo que hay problemas en la familia. O que tú de repente vas a tener un problema. Elemento agua, luna, puede ser otro Cáncer. La carta también de el 5 de espadas. Hay una persona que no puede ser feliz porque no puede sacarte de su mente. A lo mejor esta persona alguna vez ha coincidido contigo o de repente ha visto algo de ustedes, Cáncer. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Están en un lugar donde actualmente hace frío. Le gusta de repente la ropa de cuero, el color marrón le encanta o el color cuero, cariño. Es una persona que puede ser que está atrapado con una relación, pero sin embargo no es feliz. Últimamente te está pensando mucho porque la carta de la luna también representa al signo de Cáncer. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Voy a intentar hacer la lectura bonus así con el cuenco porque quiero que mires las cartas. Te quiero, Cáncer. Sé feliz, Cáncer. Sé feliz. Siento, mi querido Cáncer, que vendrán a pedirte perdón, pero tampoco te garantizo que el que te pida perdón, vosotros van a empezar otra vez como pareja, porque quizás tú tienes tu mundo, tu historia, y ellos también, cariño. Lo importante es cerrar el ciclo, lo importante es que tú estés bien contigo mismo. Te quiero, Cáncer. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.